y después ya comenzamos con la presentación. Bien, entonces, hoy vamos a charlar sobre transporte de electrolitos de nuevo, pero una segunda parte, en la cual vamos a discutir sobre el efecto de la naturaleza del electrolito que consideramos sobre la propiedad de transporte de la solución. ¿Está bien? En general, cuando consideramos electrolitos, ¿sí? Ya sean, por lo general vamos a charlar del uso en solución acuosa, la naturaleza del electrolito nos va a determinar la extensión del proceso de disociación. ¿Sí? Uno en general cuando piensa en electrolitos suele pensar en sales, ¿sí? Y en particular yo pienso en sal de mesa, que es un electrolito fuerte, en particular el cloruro de sodio. ¿Por qué decimos que es un electrolito fuerte? Porque en un intervalo muy amplio de concentraciones la disociación ocurre de forma completa. Sin embargo, hay hay especies que en solución la extensión de la disociación no es total, ¿sí? Y este tipo de electrolitos solemos llamarlos débiles, ¿sí? Ejemplos típicos de electrolitos débiles son los ácidos orgánicos o algunas sales orgánicas, ¿sí? Y en particular, según la extensión de la disociación, vamos a considerar que los solutos dentro de nuestras soluciones pueden ser no electrolitos, ¿sí? Cuando la disociación es nula, o mejor dicho, que está muy desplazada a reactivos, el proceso de disociación. Vamos a decir que son electrolitos fuertes, ¿sí? Cuando el proceso de disociación se produce completamente en un intervalo amplio de concentraciones, y vamos a considerar que el proceso de disociación está bastante desplazado hacia productos, si consideramos productos las especies disociadas, mientras que tenemos electrolitos débiles en el caso intermedio, ¿sí? Donde en un intervalo amplio de concentraciones, tanto la especie asociada como la disociada están presentes en una extensión importante. Bien, entonces, ¿qué pasa en una solución cuando tenemos electrolitos de distinto tipo? ¿Sí? Como estuvimos charlando en la clase anterior, tenemos que, si colocamos una solución electrolítica, dentro de una solución electrolítica, dos terminales, ¿sí? Que uno tenga carga positiva y otro carga negativa, como suele suceder en una celda electroquímica, tenemos que los portadores negativos, estos los aniones, se van a dirigir al terminal positivo, que suele ser el ánodo, ¿sí? Mientras que los portadores positivos van a moverse hacia el terminal negativo, que suele ser el cátodo, ¿sí? Ahora bien, surge una situación. Si consideramos la estructura de nuestra solución, que habíamos charlado la clase pasada y han discutido en mayor extensión al pensar en el modelo de Debye-Hückel, tenemos que podemos pensar nuestra solución como un ion central con toda una vecindad de iones de carga opuesta, ¿sí? Además de un continuo de solvente que nos ofrece el soporte de la solución, por así decirlo. Tenemos que nuestro ion central, ¿sí? Por simpleza vamos a considerar un cation, va a moverse en un sentido, ¿sí? Esto es hacia el terminal negativo cuando colocamos una diferencia potencial, mientras que la atmósfera iónica, ¿sí? Que tiene una mayor densidad de carga negativa, va a tender a moverse en el sentido contrario, ¿sí? Con lo cual, el proceso de transporte, ¿sí? Va a estar, si consideramos el ion central, va a estar influido fuertemente por el comportamiento de la atmósfera iónica, ¿sí? Pensemos que a medida que el ion central se mueve hacia un terminal, su atmósfera iónica se mueve en sentido contrario. Con lo cual, ese proceso de arrastre, ¿sí? va a tener manifestaciones en las propiedades de transporte que midamos. Y a su vez, a medida que el ion central avanza, la atmósfera iónica va a tender a reconstruirse. Con lo cual, ese proceso de intercambio también insume cierta energía para el desarrollo del proceso. Estas diferencias en la estructura de la solución, generadas por la distinta naturaleza de las soluciones, se ve reflejada en una magnitud que medimos que se llama conductividad. La conductividad justamente cuantifica la capacidad de un analito para transportar carga eléctrica, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de allá de las primeras físicas que tuvieron en el colegio, en la secundaria, recordarán que según la ley de Ohm, ¿sí? Lo que solíamos hacer era estudiar la resistencia, ¿sí? Que justamente nos dice lo contrario. ¿Cuánto resiste un material a transportar carga eléctrica? La ley de Ohm, en su forma más clásica, nos dice que la resistencia de un conductor va a depender de la naturaleza
de ese conductor reflejado en una resistividad específica, y nos dice que a mayor longitud del conductor va a ser más resistivo, ¿sí? Los portadores tienen que atravesar un camino más largo para conducir la carga, mientras que a mayor sección, ¿sí? Esto es el ancho del caño, por así decirlo, por donde se mueven los portadores, permite mayor pasaje de portadores, ¿sí? En el caso de la conductividad, que justamente es la inversa de la resistencia, tenemos el fenómeno contrario. Vamos a ver también que va a depender de la naturaleza de la sustancia, que va a estar reflejado en la conductividad específica, que es la letra kappa, ¿sí? Y va a estar afectada por la sección por la cual se mueven esos portadores. Entonces, a mayor sección, tengo más portadores, más conducen, y a mayor distancia a recorrer por los portadores, va a ser más difícil que los transportadores se muevan de forma efectiva, ¿sí? Lo que tiene de problemático, por así decirlo, esta conductividad, que por esta definición que tenemos aquí, vemos que la concentración de portadores no aparece específicamente, sino que aparece de forma implícita dentro de la conductividad específica. Y a su vez, si trabajamos en el campo de las soluciones electrolíticas, donde la concentración la puedo variar desde la preparación de la solución, es conveniente definir una magnitud que tenga en cuenta esa concentración e intentar cuantificar, por así decirlo, ¿sí? la conductividad por unidad de concentración. De este modo es que surge la conductividad específica, la conductividad molar, que está definida con la letra la letra lambda mayúscula, esta suerte de A sin palito en el medio, ¿sí? Que la definimos como la conductividad específica, kappa, dividido la concentración del anelito, que es el que nos interesa estudiar. ¿Está bien? Entonces, tenemos que esta conductividad molar, por un lado, va a tener introducida la dependencia con la concentración de una forma un poco más evidente en este cociente, pero a su vez, dentro de la conductividad específica, tenemos una variación de la conductividad. Con lo cual, va a haber una relación bastante particular que vamos a ver que va a depender el comportamiento de la conductividad molar en función de la concentración va a depender del electrolito que estemos estudiando, ¿sí? De la naturaleza del mismo. Para pensar un poquito más eso, pensemos de nuevo en la estructura de la solución. Si consideramos a nuestro ion central, o mejor dicho, en este momento vamos a considerar partículas centrales, ¿sí? No va a ser exactamente lo mismo si esta partícula central es una molécula cargada, como puede ser un electrolito, como si es una especie neutra, ¿sí? Que es lo que observamos en el caso de los electrolitos débiles, que tenemos tanto presencia de la especie neutra como de las dos especies cargadas. Entonces, la presencia de electrolitos débiles, mejor dicho, la naturaleza de los electrolitos débiles, hace que la estructura de solución se vea alterada, ¿sí? Ya no tenemos una distribución en la cual la totalidad del analito que nosotros colocamos genera iones, ¿sí? Sino que solamente una fracción va a hacerlo. Y a su vez, esa fracción que estamos estudiando va a depender fuertemente de la temperatura, ya que como ustedes recuerdan de Fisicoquímica 1, el equilibrio de disociación está afectado fuertemente por la temperatura, como cualquier proceso de equilibrio. Entonces, la situación va a ser la siguiente, tenemos que ver qué va a pasar en función de ion central, la partícula central que estemos considerando. Si tenemos que son iones, esto es, que surgen de la formación de una solución con electrolito fuerte, conocemos muy bien la teoría de Debye-Hückel, ¿sí? Y si consideramos un electrolito débil, también tendremos que tener presente la situación de equilibrio que estamos considerando. Ahora, entonces, ¿cómo lo podemos llegar a considerar? En el caso del electrolito fuerte, dijimos que la conductividad molar la vamos a definir como la conductividad específica dividida la concentración. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de un electrolito débil? ¿Sí? En el caso del electrolito débil hay un valor que recordamos mucho en nuestras primeras químicas, que es el grado de disociación, ¿sí? Que va a tender a 1 a medida que la disociación sea completa, ¿sí? Y a su vez, recordándolo con lo que sabemos de equilibrio, sabemos que a dilución infinita, los electrolitos débiles tienden a disociarse completamente. Con lo cual, una forma útil de definir el grado de disociación es según lo que tenemos en el recuadro izquierdo de abajo, ¿sí? Diciendo que la conductividad molar para un electrolito débil va a ser igual al grado de disociación por
conductividad molar a dilución infinita. ¿Está bien? Tenemos que en el caso de dilución infinita, nuestro grado de disociación va a ser igual a 1 y la conductividad molar va a ser igual a la conductividad molar a dilución infinita. ¿Está bien? Y este grado de disociación va a estar relacionado con nuestra constante de equilibrio. La constante de equilibrio, si ustedes recuerdan, la pueden escribir en términos de la concentración y haciendo un poquito de álgebra y recordando un poco de nuevo Físico-Química 1, pueden ver que esta constante de equilibrio podía expresarse en términos de grado de disociación. ¿Sí? Entonces, este grado de disociación está íntimamente relacionado con nuestra constante de equilibrio termodinámica. Con lo cual, realizando medidas de conductividad, vamos a poder conocer qué pasa con este grado de disociación y poder obtener información de la conductividad, perdón, de la constante de equilibrio para un electrolito débil. Y en el caso de Ojo, un... ahí Sí, se te cortó un poquito. No sé si los chicos entendieron bien la bien. relación con el grado de disociación, si no, pueden interrumpirlo. Sí, por favor, no lo duden. ¿Se Bueno, entendió, chicos? Bueno, última lo pregunta. repito por las dudas. ¿Sí? Sí, La... si lo podés repetir mejor porque lo perdí. Dale, no hay problema, Abel. Estábamos diciendo que la conductividad, perdón, el grado de disociación, si ustedes recuerdan de Físico-Química 1, está íntimamente relacionado con la constante de equilibrio. ¿Sí? El grado de disociación era el cociente, ¿sí?, entre la concentración de las especies disociadas sobre la concentración que yo tenía inicial la concentración inicial que yo tenía. ¿Sí? De especies sin disociar. ¿Está bien? Entonces, para poder expresar la constante de equilibrio en términos de las concentraciones, ¿sí?, pueden directamente reemplazando en la expresión de la constante de equilibrio, esto es, concentración de los productos, actividad de los productos, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido actividades de los reactivos, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, y considerando factor de actividad tendiendo a 1, pueden expresarlo de forma simple, la relación con el grado de disociación. Esto de nuevo es algo de químicas que ya todos han aprobado y son proficientes, y si no, lo pueden repasar tranquilamente. ¿Sí? Que está en los primeros apuntes. Bien, entonces, para poder estudiar los secretos que nos interesan, vamos a plantearnos un par de objetivos. ¿Sí? El primero va a ser estudiar el efecto de la concentración sobre la conductividad molar, tanto para el electrolito fuerte como el electrolito débil. ¿Sí? Vamos a determinar varias conductividades molares y ver cómo se comportan con la concentración. Y según sea un electrolito fuerte o un electrolito débil, vamos a determinar de forma cuantitativa dos magnitudes que los caracterizan. En el caso del electrolito fuerte, vamos a determinar su conductividad molar a dilución infinita. Esto es la conductividad que tendría la sal en caso de disociación total y que la interacción entre iones vecinos sea despreciable. ¿Sí? Y para el caso del electrolito débil, vamos a considerar su constante de equilibrio. Fíjense que son dos parámetros que caracterizan los dos sistemas, que me dicen, por un lado, la extensión de la disociación, en el caso del electrolito débil, y la capacidad de conducción que tiene el electrolito que estoy estudiando. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar medidas de conductividad eléctrica, ¿sí? Y para eso, como vamos a trabajar en soluciones electrolíticas, vamos a utilizar un formato de medida bastante conocido, ¿sí? Que es conductimetría utilizando un puente de Corrauch. ¿Sí? Ustedes directamente los datos que van a encontrar son los datos de conductividad, ¿sí? Pero sepan que en general suelen medirse con un esquema de este estilo. ¿Sí? Para que hagamos simple la historia, ¿sí? Van a ver que acá hay, por un lado, una celda que es nuestra celda incógnita, ¿sí? Que es la que llaman Z de X, en la cual queremos determinar la impedancia de nuestro sistema desconocido, y tenemos dos resistencias calibradas muy conocidas, ¿sí? Y tenemos una impedancia variable, que es la que nosotros podemos variar de forma continua hasta encontrar que por nuestro detector pasa corriente nula, con lo cual la corriente a lo largo de toda la malla es cero, ¿sí? Y entonces tenemos que, a partir de los datos de la resistencia conocida, de las resistencias conocidas y la impedancia variable, podemos obtener la información de nuestra impedancia desconocida. Y a partir de ahí, obtener valores de conductividad. Esto en general
nosotros no lo vamos a hacer directamente con un puente que se controle manualmente, sino que se hace con conductímetros bastante estandarizados, ¿sí? Y lo que vamos a hacer directamente es, ustedes mejor dicho, van a recibir una serie de datos con conductividades medidas para cloruro de potasio, que es un electrolito fuerte, el cual vamos a considerar nuestra referencia de trabajo, cloruro de sodio, que va a ser nuestro analito de estudio para el caso de electrolitos fuertes, y ácido acético, que va a ser nuestro electrolito débil de estudio. ¿Está bien? Vamos a realizar una serie de diluciones, las cuales vamos a estudiar y determinar su conductividad molar. ¿No? Pueden ver en el gráfico de la derecha cómo la conductividad molar varía de forma muy distinta para cada tipo de electrolito. Van a ver que para un electrolito débil, la conductividad al aumentar la concentración baja drásticamente, mientras que para el caso de electrolitos fuertes, tenemos que la conductividad molar es básicamente lineal, ¿sí? Salvo en el caso de electrolitos más complejos, donde el comportamiento puede complejizarse un tanto más. De nuevo, a mayor cantidad de carga, fíjense que tenemos sulfato de cobre, a mayor cantidad de carga los efectos de la estructura iónica, ¿sí? de la estructura de la solución iónica se vuelven mucho más evidentes a concentraciones mucho más bajas. Por eso es que tenemos esas desviaciones importantes. Bien, entonces, a partir de estas medidas de conductividad, ustedes van a, si pudieron chusmear los datos experimentales, si no yo se los adelanto, van a ver que para estos tres analitos van a tener medidas de conductividad eléctrica en distintas concentraciones. ¿Sí? En el caso del cloruro de potasio, ¿sí? Como es nuestro electrolito de referencia, lo que vamos a hacer es caracterizar nuestra celda de medida. Si ustedes recuerdan, la medida de conductividad dependía tanto de la conductividad específica, ¿sí? Como de la sección y de la distancia entre mis dos placas en las cuales realizo la medida. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo sistemáticamente la misma celda de medida, voy a poder determinar una constante de celda que caracteriza esa celda, ¿sí? Con un electrolito muy conocido, como es el cloruro de potasio, y a partir del conocimiento de esa celda, con esta constante, voy a poder continuar determinando el resto de mis sustancias problema. Entonces, para el caso del cloruro de potasio, van a encontrar en los datos experimentales la conductividad específica obtenida de bibliografía, ¿sí? Medida por una vasta cantidad de científicos, ¿sí? Y a su vez van a encontrar los datos de conductividad medidos por sus compañeros de semestres pasados. ¿Sí? A partir de esta relación van a poder encontrar la constante de celda. Esta constante de celda caracteriza a su sistema. ¿Sí? Con lo cual, esta constante de celda que yo determino para el cloruro de potasio, voy a poder utilizarla tanto para cloruro de sodio como para ácido acético. ¿Por qué? Porque utilizo la misma celda de medida. ¿Sí? Si bien entre medida y medida voy enjuagando, porque es lo esperable y es lo lógico para no contaminar las siguientes soluciones, como la geometría de mi sistema no se altera, o no debería alterarse, es de esperar, ¿sí? Podría seguir utilizando la misma constante de celda. Con lo cual, si yo con los datos que tengo para cloruro de potasio, que conozco conductividades molares, perdón, conductividades específicas y las conductividades medidas, haciendo este cociente, voy a poder obtener la constante de celda, o lo que también podría hacer es aprovechar la linealidad de la conductividad específica con la conductividad medida, ¿sí? Y a partir de una regresión lineal, obtener Kc de una pendiente. ¿Sí? Son dos formas alternativas de medirlo. Ustedes se valorarán cuál les conviene más y por qué. Una vez que obtenemos Kc, ¿sí? Podemos continuar con el estudio de nuestros dos analitos. Entonces, la situación va a ser la siguiente. Para el electrolito fuerte, debería determinar la conductividad molar para poder relacionarla con la raíz de la concentración. ¿Sí? Esta ley es una ley experimental que se conoce como ley de Kohlrausch, que después, utilizando el modelo de Weis-Hückel y con alguna retoque de Onsager, puede deducirse. ¿Sí? Pero bueno, es importante que sepan que esta regla se encontró de forma empírica. ¿Sí? La Kohlrausch estudió una bocha de electrolitos y encontró esto. Y después de Weis-Hückel mostraron que tiene un trasfondo en el cual se apoya en el modelo de solución que ellos propusieron para electrolitos fuertes. Fíjense que, si yo voy a medir por un electrolito su conductividad, ¿sí? Y después, utilizando la constante de celda, puedo obtener, a partir de ese producto, la conductividad específica.
Y si mi conductividad específica la divido por la concentración, obtengo la conductividad molar. Para cada conductividad molar que calculé, a partir de la medida de constante, perdón, de conductividad, puedo relacionarla con la raíz de la concentración. Y a partir de un gráfico lineal, perdón, de un gráfico de la conductividad molar en función de la raíz de la concentración, puedo obtener del ordenador de origen la conductividad molar a dilución infinita, ¿sí? Que es la que caracteriza el comportamiento de un electrolito fuerte. Entonces, con los datos del cloruro de sodio, lo que vamos a hacer es calcular a partir de las medidas de conductividad nuestra conductividad molar, y relacionándola con la concentración, vamos a obtener la conductividad molar a dilución infinita. En el caso del ácido acético, que es un electrolito débil, acá tenemos que hacer un pequeño reordenamiento y podemos encontrar que el logaritmo de la constante de equilibrio en función de las concentraciones, Kc, es lineal con la raíz de la concentración también. ¿Sí? Entonces, esta constante Kc la puedo expresar si conozco el grado de disociación. ¿El grado de disociación cómo lo conozco? A través del cálculo de la conductividad molar, que lo pueden hacer como si con el electrolito fuerte, y apoyándose en el dato que le damos en la guía, que es la conductividad molar a dilución infinita del ácido acético. ¿Sí? Tenemos que esa relación nos va a dar el grado de disociación, y a su vez, conociendo la concentración y esta constante Kc, puedo obtener del ordenado al origen la constante de equilibrio. Esta constante A es propia del modelo de Debye-Hückel, creo que si mal no recuerdo es 0,059 o 0,59, hay un 0 que no me acuerdo, pero está ahí, está en la guía también, ¿sí? Con lo cual pueden calcular directamente el valor de K, ¿está bien? Entonces, ¿qué me va a interesar estudiar en este trabajo práctico? Primero, estudiar de forma cualitativa cómo varía la conductividad molar para electrolitos fuertes y débiles, ¿sí? En función de la concentración, y de forma cuantitativa voy a determinar la conductividad molar a dilución infinita para mi electrolito fuerte y la constante de equilibrio a temperatura constante para el electrolito débil. ¿Sí? Fíjense que estamos utilizando dos magnitudes que caracterizan el sistema de forma fuerte. ¿Sí? Tanto una constante de equilibrio que me describe el equilibrio del sistema a temperatura constante, como la conductividad molar a dilución infinita, que me está hablando de la capacidad intrínseca de transporte de una sal como un todo. ¿Está bien? Entonces, con esto presente, podemos comenzar a trabajar, ¿sí? Y recuerden, por favor, que esta es importantísimo para este trabajo práctico, que puedan encontrar un comportamiento diferente entre el electrolito débil y el electrolito fuerte, ¿sí? Y que a su vez aprovechen los datos que tienen de bibliografía para poder comparar y hacer un trabajo más fuerte, por así decirlo, ¿sí? Bien, en cuanto a explicación, hasta acá estamos, ¿sí? Antes de que me pregunten cualquier duda que tengan, quería decirles una cosa antes de olvidarme, ¿sí? La semana que viene, el lunes, es el parcial, ¿sí? Con lo cual, no vamos a tener clases de TP, ¿sí? Lo que sí les decimos es que los informes, ¿sí? al menos de trabajo práctico, no va a hacer falta que lo entreguen con la puntualidad que venimos sugiriendo desde el principio de semestre, ¿sí? Como están estudiando para rendir, es comprensible que capaz quieran dedicarse a temas que a ustedes les resulten más complejos, ¿sí? De abordar. Sin embargo, como siempre les recordamos, la idea es que el informe a ustedes les resulta un material útil de estudio, ¿sí? Con lo cual, si a ustedes les resulta útil elaborar el informe y en base a ese informe estudiar, está bueno que lo hagan, ¿sí? Y de nuevo, si ustedes no lo quieren mandar para que corrijamos, bienvenido sea, ¿está bien? Y además, si tienen cualquier duda de la materia, también consúltennos. Y de hecho, tanto la clase de este jueves como la del viernes, si ustedes tienen dudas que van más allá de los trabajos prácticos, pregúntenlas. Aprovechemos que el lunes van a rendir, ¿sí? La idea va a ser que ustedes hagan cualquier tipo de consulta, nosotros vamos a hacer lo posible para respondernos, ¿sí? No somos el libro de Alberto, pero algo de fisicoquímica hemos aprendido con los años, ¿sí? Y procuraremos ayudarlos desde la mayor honestidad que tenemos, ¿sí? Lo que sabemos les vamos a decir lo que sabemos, y lo que no, les vamos a decir, está en la página tanto de algún libro, ¿sí? Pero bueno, sepan que por lo pronto, hoy estamos, ¿sí?
díganos si tienen alguna duda o alguna cosa que les haya pasado tanto con este trabajo o con algún otro, si así les podemos dar una mano. A ver, estamos abiertos a cualquier duda o consulta de último momento. Bueno, si no tienen ninguna duda o consulta, ¿sí? De nuevo, la invitación a que estudien esta semana, ¿sí? Y que cualquier cosa nos avisen por mail o lo que a ustedes les resulte cómodo, y el jueves podemos discutir un poquito más tanto del trabajo práctico como de los seminarios o la clase teórica. Estamos dispuestos para el jueves, ¿sí? Así que cualquier cosa nos avisan, y si no, los dejamos ya libres para que puedan continuar con su día, ya sea de estudio, laboral o hacer lo que a ustedes más les guste. ¿Sí? Cualquier cosa, de nuevo, no duden en consultarnos. Así que les mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo muy pronto. Les mandamos un saludo y tengan un lindo día. Disfruten del calorcito que nos queda. Les mandamos un saludo, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.